El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, alerto a la audiencia. En minutos, contacto con Jorge Yunda Machado, alcalde de Quito. En minutos, contacto con Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha. Miren ustedes, tenemos en nuestro menú a las dos principales autoridades de la ciudad y de la provincia. Vamos a conocer cómo inicia este lunes 4 de mayo. Antes, hablemos de economía. Tomamos contacto con el doctor René Sánchez, abogado, jurista, especialista en materia tributaria, conocedor justamente de los temas económicos. En su momento fue director nacional de rentas. Doctor Sánchez, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, señor Vela. Gracias por la invitación. Gracias por la gentileza de atendernos. A ver, ¿cómo ve usted? En algún momento conversamos justamente con usted el mes pasado, me parece, en esta mesa de trabajo antes de que empiece el confinamiento, y hablábamos un poquito de la proyección económica sin imaginar todo lo que iba a pasar con la emergencia asociada al COVID-19. Hoy evidentemente el escenario ha cambiado, hay una fase post-COVID-19 que habrá que enfrentar. El gobierno ha hablado que estamos en una crisis económica, en una crisis social y en una crisis sanitaria. Y ha mandado dos proyectos económicos urgentes a la Asamblea, el más polémico, la Ley de Apoyo Humanitario, que algunos consideran lo que pretende es meterle la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo ve René Sánchez el contenido de ese proyecto de ley? Bueno, el contenido del proyecto sin duda que ha causado la polémica que se esperaba y el rechazo ciudadano, no solamente de los sectores productivos, sino principalmente de las personas naturales, los trabajadores, en relación de dependencia, pero también las personas naturales que ejercen sus actividades económicas, porque son los mismos que ya aportaron antes con días de trabajo y las empresas las mismas que ya aportaron antes en base a los ingresos del año 2018. Y digo antes, en marzo pasado, porque recuerde usted, con la ley de diciembre del año anterior, que era la que comentábamos también en su momento, las sociedades que hayan tenido ventas superiores, pero son ventas, no son utilidades, ventas superiores a $1 millón tenían que contribuir en una tabla del 1 hasta el 2 por mil. Hoy son los mismos, las mismas personas naturales y las mismas sociedades, básicamente las que tienen que seguir recibiendo el peso del costo de la emergencia sanitaria. Nosotros habíamos comentado con ustedes que existen alternativas, de que sí hay y habíamos dejado para una segunda ocasión, y qué oportuno que hoy podamos comentar esto, porque la opinión es que si el gobierno no tiene otra salida, pues ve la más fácil en establecer o proponer este tipo de avances en contra de las empresas y de las personas naturales, cuando a las empresas lo que hay que hacer es promoverles que mantengan el empleo y que sostengan la producción. Una de esas alternativas, por ejemplo, ¿cuáles son? Porque la idea es, y entonces, ¿cómo vamos a conseguir los recursos? Se espera que esta ley pueda dar entre 800, 900 millones de dólares. Yo no soy optimista de que pudiera haber un ingreso tan alto como el que se ha comentado, pero en todo caso, hay otras alternativas. Una de ellas puede ser el que el Estado, sobre todos los contratos de participación que tiene de explotación minera, dos de ellos, solamente dos de ellos, Fruta del Norte y Mirador, Fruta del Norte Oro y Mirador Cobre, con información del Banco Central, se espera que esos contratos en los próximos 15 años puedan rendir, aparte del impuesto a la renta, pueden rendir solo en utilidades y regalías cerca de $5.000 millones, un poco más de $5.000 millones. Y también los contratos con Conecel y Otecel, tiene usted ahí más de $200 millones anuales. En los próximos 15 años, usted tiene ahí $3.000 millones más, con millones de dólares. ¿Qué es lo que puede hacer el país? No feriárselos, no hacer facilidad petrolera, pero sí emitir papel, como las empresas emiten obligaciones. Esto puede con el mercado internacional a una buena tasa, no a la tasa de los bonos soberanos que es superior al 10%. Esta sería una tasa entre el 7% que hay apetito financiero en el mercado internacional para esto, y de esa manera, sobre la garantía real de esos ingresos, poder levantar tal vez $3.000, $4.000 millones,
una parte que sea usada para el Estado, para la emergencia sanitaria, y otra parte para inyectarle a través del sistema financiero créditos a los sectores productivos para que puedan financiar con requisitos, obviamente, no a todo el mundo, sino a aquellos que se comprometan a mantener y incrementar el empleo, aquellos que inclusive puedan tener un contrato de póliza de seguro de crédito para que el Estado se garantice que el empresario le va a pagar, etcétera, pero inyectar dinero y recursos a la economía, lo que están haciendo otros países. Esta alternativa que usted está planteando, si es que se llegase a tomar en cuenta, impediría que, por ejemplo, las empresas tengan que contribuir con el 5% de los ingresos que obtuvieron en el ejercicio fiscal del 2019 en 3 cuotas, como había propuesto originalmente el Ejecutivo. ¿Impediría eso? Digamos, ¿esta alternativa podría suplir esa propuesta del Ejecutivo? Por supuesto, no sería necesario, porque el Ejecutivo no solamente que saldría ganando, si espera recibir acá 900, 800 millones de dólares, que digo, no soy tan optimista, con esta alternativa podría recibir cerca de 1.500 millones de dólares y 2.500 millones de dólares inyectarlo en la economía, en los sectores productivos, en la construcción, en la industria de exportación, etcétera, en la industria general para consumir lo nuestro, para generar más fuentes de trabajo. Es decir, hay alternativas. Esto no es imposible, y además esto no tiene que hacerse con contratos de adjudicación que son de dudosa transparencia o de falta de transparencia, con contratos secretos, que esos que no se puede conocer por nadie y que no existen, como los de Facilidad Petrolera. Acá no, usted emite el bono sobre esos ingresos futuros, ese papel se coloca en el mercado internacional a través de un estructurador internacional de primer orden, que puede ser cualquiera de estos, Citibank, Banco Santander, cualquier estructurador internacional de peso y que asegure la transparencia a los inversionistas. Se constituye un fideicomiso. Las empresas, además, son empresas multinacionales. Estos no son reservas que están ahí probadas, son contratos en explotación. El mes de marzo, Ecuacorrientes, que es Mirador, exportó cerca de 60 millones de dólares en cobre. El cobre se sigue exportando, el oro se sigue exportando. De tal manera que en el sector minero es el único sector donde ha habido superávit, porque se cayeron las ventas del sector petrolero y también ciertas ventas del sector exportador no petrolero. De tal forma que, como digo, ahí hay pueden haber otras alternativas. De hecho, hay más. Hay otras que han planteado también las cámaras de la producción y otros actores económicos del país, sino que, no sé, es de esperar que el Ejecutivo pues recepte esto o abra sus ejecutivos mayor recepción a todas estas iniciativas y no necesariamente seguir grabando con más impuestos. Oiga, doctor, pero a ver, si es tan sencillo, porque a ver, usted lo plantea un tema de fondo. Yo le escucho y tiene clarísima la película, pero digo, si es tan sencillo, ¿por qué no echa mano de eso el gobierno? ¿Y por qué se pretende, por ejemplo, que los trabajadores con relación de dependencia y con los profesionales que no tienen relación de dependencia pero que facturan, tengamos que contribuir durante 9 meses con una parte de nuestros ingresos y que las empresas también contribuyan? ¿Por qué se echa mano de eso y no de este tipo de alternativas que usted está mencionando? No lo sé, desconozco. Ahí hay... ¿Usted qué presume? ¿Qué cree? ¿Qué huele ahí? Bueno, ahí hay asesores, porque yo debo entender que el presidente de la República no necesariamente tiene que ser el gestor de estas iniciativas de propuestas de carácter tributario. Para eso existen los ministros, los técnicos, los asesores, los subsecretarios, y deben ser ellos los que deben plantear estas propuestas, diciendo que con una ley de carácter económico urgente, pues ahí pueden estar esas recaudaciones. Pero esas recaudaciones van a ser en 9 meses. Por otro lado, vale la pena comentar que eso no le va a dar crédito tributario ni a las empresas ni a las personas naturales, sino un crédito, quiero decir, no crédito tributario completo, sino un crédito tributario del 20% de lo que se paga. Es decir, si una empresa por este impuesto ha contribuido, por decir, $100,000, va a poder usar como crédito tributario contra el impuesto del 2022 apenas $20,000.
Si una persona natural ha pagado $4.000, apenas $800 va a poder usar como crédito tributario, pero en la declaración del 2022 que se presenta el 2023. Yo lo que sugiero, si es que ya tenemos esa ley, pues también en la Asamblea se pueden hacer otro tipo de ajustes o de reformas. No lo que está haciendo la Asamblea. Vea usted lo que hace la Asamblea también por otro lado. Y eso hay que comentarlo. No solamente vienen las balas por el lado del Ejecutivo, sino que la misma Asamblea, cuando le ponen este proyecto de iniciativa tributaria, la Asamblea, en vez de reformar, ajustar, rechazar, aprobar, etcétera, incluye otra carga tributaria, otro impuesto. Incluye el impuesto del 2% para las empresas que están en paraísos fiscales, pero que son dueñas de acciones y de inmuebles en el Ecuador. Es decir, y por eso se ha hablado de inconstitucionalidad, porque la iniciativa tributaria es del Ejecutivo y no de la Asamblea, del Legislativo. Pero el Legislativo, en vez de rechazar, como digo, modificar, más bien incluye otro impuesto. De tal forma que en la Asamblea lo que se podría hacer, y digo yo, si ya por último están tratando esto, es que nuevamente, porque es inagotable la solidaridad de los sectores productivos y de las personas naturales, de los ecuatorianos, de los trabajadores. Si por último tenemos que contribuir, que se contribuya, pero que sea un crédito tributario, todo al 100% para el 2022, que de esa manera recuperemos nosotros lo que hemos aportado durante este tiempo, y eso le da al fisco 2 años para que durante este tiempo se puedan analizar y se puedan instrumentar alternativas como la que hemos planteado y cualquier otra que generen ingresos. Hasta eso se pueden contratar nuevos créditos, hasta eso se puede renegociar la deuda externa, hasta eso se puede reducir paulatinamente el tamaño del Estado. Todas las medidas estructurales que hay que hacer, porque todo lo que estamos diciendo es complementario a la tarea que debe emprender el gobierno de medidas estructurales. Yo se me pongo a reflexionar en algo adicional, doctor René Sánchez. De lo que escuché en el primer debate, que todavía no concluye, se han dado 3 jornadas. Este debe ser uno de los proyectos de ley que mayor número de intervenciones ha tenido a lo largo del tiempo. Resulta que hasta el sábado intervinieron 89 legisladores. Ha habido 3 sesiones, jueves, viernes y sábado, 89 legisladores, y hay 10 todavía pendientes por intervenir. Se entendería que el día de hoy, que se cumplirá la 4ª jornada, intervendrán esos 10 legisladores, con lo cual casi un centenar de los 137 legisladores que integran la Asamblea va a intervenir para cerrar el primer debate. Pero de lo que he escuchado, prácticamente esta ley no tiene consenso. Hay posturas muy radicales de bloques como la Revolución Ciudadana, como el Partido Social Cristiano, o como Creo, que no quieren respaldar, así como otros legisladores independientes. Yo he hecho un ejercicio numérico el fin de semana y no encuentro el número mágico de 70 votos. Obviamente esto termina siendo política, de aquí a mañana cualquier cosa puede suceder, pero digo, al análisis de hoy, yo no veo que existan los 70 votos. ¿Qué va a pasar si la Asamblea no aprueba este proyecto de ley, doctor René Sánchez? Bueno, si no se aprueba el proyecto de ley, definitivamente lo que no va a tener el gobierno son los recursos que se esperaban recaudar a lo largo de estos 3 meses para la una contribución y 9 meses para la otra, y tendrá que acelerar otras medidas como la contratación de los créditos. Recuerde usted que todos lo oímos, que a raíz del pago que se hizo de los intereses de los bonos por 320 y pico millones de dólares, iban a venir créditos por 2.000, 2.500. Bueno, han pasado ya algunas semanas de eso y no hemos visto esos créditos. Entendemos que hay un crédito aprobado del Fondo Monetario, tendrá que comenzar a hacerse los desembolsos, pero créditos de otras entidades financieras como las que se están ofreciendo, de facilitadores financieros internacionales, por lo menos hasta aquí no se ha anunciado nada, no conocemos nada al respecto. Digo, o habrá que más temprano que tarde analizar estas otras alternativas como las que se han comentado y estas que estoy planteando, y o si no también, como digo, emprender en una búsqueda más agresiva y ojalá que más afortunada para conseguir los créditos internacionales, porque la situación es realmente crítica, está conocida, ya todos los diagnósticos están dados, ya sabemos en qué terreno estamos pisando.
Correcto. Doctor Sánchez, le agradezco mucho por estos minutos que nos ha concedido para hacer este análisis de carácter económico a propósito de lo que está ocurriendo en el debate de la Asamblea Nacional. Me parece muy interesante que usted haya expuesto que hay alternativas, extrañamente no se echan mano de esas alternativas. Gracias, doctor, por el tiempo. Buenos días. Gracias a usted, buenos días. El doctor René Sánchez, analista en temas tributarios, jurista, ex director de rentas, conversando aquí en A Primera Hora.